Hola estimados alumnos, hoy día vamos a hablar acerca de las potencias. Vamos a partir definiendo entonces una potencia como una multiplicación de números iguales. Por ejemplo, si tengo la multiplicación 4 por 4 por 4, ¿cierto? Multiplicación de números iguales, eso lo vamos a expresar como 4 elevado a 3. ¿Sí? Se lee 4 elevado a 3, donde el 4 representa la base y el 3 representa el exponente. ¿Ya? Entonces vamos a tener una base elevado a un exponente. Eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, verlo en el otro sentido. Por ejemplo, si tuviéramos el 5 elevado a 2, sería, ¿no es cierto?, en este caso que el 5 se repite dos veces. O sea, 5 por 5 es igual a 25. ¿Sí? Estas potencias también las podemos utilizar en los números racionales, o en las fracciones. Por ejemplo, si tenemos un cuarto elevado a 3, ¿sí? Eso representaría que esta base, el un cuarto, se repite 3 veces, ¿cierto? Y lo podemos multiplicar, 4 por 4, 16, y 16 por 4, que son 64. Entonces nos quedaría un 64. Esa es la definición de potencia. Hay que tener, sí, hacer hincapié en las siguientes expresiones. Cuando tenemos números negativos. Entonces, podemos también tener el menos 3, ¿cierto? El menos 3 elevado a 3. ¿Y qué representaría esa expresión? Representaría que el menos 3 se repitió 3 veces. O sea, esto es menos 3 por menos 3 por menos 3. Y, ¿no es cierto?, aplicando la regla de los signos, más, menos con menos es más, y más con menos es menos. O sea, quedaría menos, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces, es importante acá el uso de los paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, voy a mostrar otro ejemplo, donde podemos darnos cuenta de la importancia de los paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo el menos 4 elevado a 2, ¿cierto? Eso significaría que el menos 4 se repite dos veces. Menos 4 por menos 4, ¿sí? Y tenemos como resultado 16 positivo, ¿sí? 16 positivo. En cambio, si yo tengo esta expresión, en realidad lo que esa expresión representa es que el 4 se va a repetir dos veces, que el signo menos va a quedar afuera del resultado. O sea, me va a quedar menos 4 por 4. Y eso sería evidentemente menos 16. Si se fijan, entonces, el tema del uso de los paréntesis es muy importante en el caso de las potencias. Entonces, para operar más fáciles con las potencias, vamos a tener algunas propiedades que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, como mencioné, a poder resolver los ejercicios de manera más rápida. Entonces vamos a nombrar, ir viendo a través de ejemplos también, cuáles son las propiedades de las potencias. Entonces, en primer lugar vamos a tener la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? Entonces vamos a tener primera propiedad número 1, multiplicación de potencia de igual base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, y aquí vamos a mostrarlo, ¿cierto?, primero en términos generales, me dice lo siguiente, que si yo tengo un a elevado a un m multiplicado por un a elevado a un n, ¿sí? Si yo tengo la multiplicación de potencias de igual base, la propiedad me dice que voy a mantener la base, en este caso es la a que se está repitiendo, y los exponentes los voy a sumar. Va a ser m más n, ¿cierto? Ojo que dice multiplicación de potencia de igual base. Por ejemplo, si fuera 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, ¿no es cierto? En ese caso sería 2 elevado a 3 más 4, ¿cierto? Y eso sería 2 elevado a 7, ¿no es verdad? Y ahí sería, ¿no es cierto?, repetir, multiplicar el resultado, sería multiplicar por sí mismo el 2 7 veces, ¿cierto? O sea, esto sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 veces hacia allá. Entonces, eso me daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, y 64 por 2, que son 128.
¿Ya? Entonces eso vamos a tener en ese caso. Las potencias muy grandes quizás no sea necesario resolverlas, sino que se pueden dejar expresadas. ¿Ya? Entonces eso me dice para la multiplicación de potencias de igual base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Esto también es aplicable, ¿no es cierto?, a si la base fuera un número racional. Por ejemplo, 1/2 elevado a 2 por... no, pongámosle 1/3. 1/3 elevado a 2 por 1/3 elevado a 3. ¿Sí? Entonces tenemos 1/3 elevado a 2 por 1/3 elevado a 3. Multiplicación de potencia de igual base. Mantenemos la base y sumamos los exponentes. 2 más 3, que serían 5. ¿Sí? Y ahí sería multiplicar el 1/3, multiplicarlo por sí mismo 5 veces. 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Y me quedaría, ¿no es cierto?, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Entonces quedaría 1 partido por 243. ¿Verdad? Entonces, esta propiedad, como les digo, es válida también para si la potencia, la base de la potencia es un número entero o también es un número racional, ¿no? Entonces, esa es la propiedad número 1. La propiedad número 2 dice ahora, ¿qué pasará cuando dividimos, ¿cierto?, potencias que tengan la misma base? Y voy a borrar aquí, ¿no es cierto?, acá. Ahora vamos a tener división. División de potencias de igual base. Entonces, vamos a anotarlo primero en términos generales. A elevado a m dividido por a elevado a n, ¿no es cierto? División de potencias de igual base. Mantenemos la base y ahora, como es más o menos obvio, si cuando se multiplicaban se sumaban, cuando se dividan se restarán, ¿verdad? Entonces quedaría m partido por n. Perdón, m menos n. Entonces, si tuviéramos 2 elevado a 8, a 18, por ejemplo. 2 elevado a 18, dividido por 2 elevado a 15. ¿Cierto? Entonces, si nosotros quisiésemos resolver esa operación, digamos, sin el uso de la propiedad, evidentemente sería muy largo el 2 multiplicarlo por sí mismo, ¿no es cierto?, 18 veces, el 2 15 veces, etc. Y dividirlo sería todo un embrollo. Entonces, lo vamos a hacer mucho más fácil aplicando la propiedad y me dice que voy a mantener la base 2 y los exponentes los voy a restar. 18 le voy a quitar 15, serían en este caso 3. Voy a anotar directamente el 3 y evidentemente ese es el resultado, mucho más fácil de calcular. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Cierto? Entonces esta propiedad tiene mucho más aplicación, digamos, porque me va a permitir achicar las divisiones. Si se fijan, hubiese sido muy complicado resolver. Y también lo vamos a mostrar por lo que pasa para los números racionales. Si tuviéramos el 1/3, ¿sí?, dividido por, perdón, 1/3 elevado, y aquí le vamos a agregar un signo negativo, fíjense, elevado a menos 3, dividido por 1/3, ya, elevado a menos 2. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces ahí en ese caso? Veamos lo que va a ocurrir. Quedaría entonces que tengo que mantener la base, 1/3, y los exponentes los voy a restar, ¿cierto? Y aquí ya se estarán preguntando muchos cuánto será el resultado. Entonces vamos a anotarlo para que vean, ¿no es cierto?, el resultado que nos va a quedar. Nos va a quedar que el menos 3, que es el exponente de la primera potencia, le vamos a restar, ¿cierto? Dice la propiedad acá arriba clarito que los exponentes se restan. El exponente de la segunda potencia, pero ojo, el exponente de la segunda potencia es el menos 2. Entonces fíjense lo que ocurrió acá, ¿no es cierto? Nos encontramos que hay dos signos negativos juntos y una forma fácil de poderlo reducir eso es que se transformarían en un signo positivo, ¿cierto? Dos negativos juntos por la multiplicación, por la regla de la multiplicación, menos con menos, más. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense, el resultado sería 1/3, que es la base, ¿cierto? Y el resultado, ¿no es cierto?, sería en este caso menos 3 más 2, que sería menos 1. ¿Sí? Ya vamos a ver
más adelante en el video qué ocurre cuando el exponente es negativo. Vamos a dejarlo por ahí, seguramente después vamos a volver a este caso. Entonces, ojo, ¿cierto? Acá es una parte donde muchos se tienden a equivocar y la división tiene asociado un signo negativo, independiente de los signos de los dos exponentes, ¿ya? Entonces, eso es la multiplicación, perdón, la división de potencias de igual exponente, de igual base, digo. Entonces, veamos ahora qué ocurre, una vez visto esto, qué ocurre cuando tenemos división de potencias de multiplicación y división de potencias de igual exponente ahora, ¿ya? Entonces, recién era igual base, ahora vamos a ver en la propiedad número 3, multiplicación ahora de potencias, ¿sí? Al igual que recién, pero ahora lo que tienen igual es el exponente. Igual exponente. ¿Ya? Multiplicación de potencias de igual exponente. Veámoslo en términos generales, entonces, me dice lo siguiente, que si yo tengo el a elevado a m multiplicado por un a elevado a n, perdón, por un b elevado a m, un a elevado a m multiplicado por un b elevado a m, ¿cierto? Tenemos multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces la propiedad dice que las bases se van a multiplicar, en este caso, a por b, y, ¿no es cierto?, el exponente se va a mantener, ¿cierto? Multiplico las bases y el exponente lo mantengo, ¿cierto? Ojo ahí, no confundir con la propiedad que vimos recién. Veámosla con un ejemplo entonces. Si tuviera 2 elevado a 2 por 4 elevado a 2, ¿ya? Tenemos 2 elevado a 2 por 4 elevado a 2, multiplicación de potencias de igual exponente. Multiplicamos las bases, lo vamos a anotar aquí, 2 por 4, y el exponente lo mantenemos. Y nos quedaría, ¿no es cierto?, 2 por 4, que son 8, al cuadrado, ¿no es cierto? Y 8 por 8 son, en este caso recuerden que 8 al cuadrado no es 16, sino que representa multiplicar el 8 dos veces, 8 por 8, y son 64. ¿Sí? Eso es cuando tenemos entonces multiplicación de potencias de igual exponente. Veamos, ¿no es cierto?, un ejemplo con números racionales. Si tenemos un 2 tercios multiplicado, 2 tercios elevado a 3, por un medio elevado a 3, ¿cierto? Tenemos multiplicación de potencias que tienen igual exponente. Entonces ahora tenemos que las bases multiplicarlo, y para eso tenemos que ver cómo se multiplicaban, ¿no es cierto? Y era muy sencillo. Los números, las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, si multiplico acá, sería multiplicar 2 por 1, que son 2, y 3 por 2, que serían 6. Y mantenemos el exponente, dice, ¿cierto? Multiplicamos las bases y el exponente lo mantenemos. Y fíjense acá que ese 2 sextos es una fracción que se puede, ¿no es cierto?, simplificar. Si yo divido por 2 arriba, me queda 1. Y si divido por 2 abajo, me queda 3. Y mantenemos entonces el exponente. Y ahora sería, aquí lo vamos a hacer mental, sería multiplicar un tercio por un tercio por un tercio, y sería 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Sería un 27. ¿Ya? Entonces, también se puede hacer cuando tenemos las bases, dos números racionales, y las fracciones en sí, digamos, se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Por eso es que acá quedó 2 por 1, 2, y 2 por 3, 6. Y mantenemos el exponente. Ya, lo siguiente, veamos ahora qué ocurre cuando tenemos división de potencias de igual exponente. ¿Sí? Si se fijan, son casos en particulares de las potencias. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre cuando tenemos división de potencias de igual exponente? Entonces, si tenemos 200 elevado a 5 dividido por
100, ¿ya?, elevado a 5. Entonces tenemos ahí una división de potencias de igual base, de igual exponente, perdón, y obviamente lo vamos a resolver aplicando la propiedad que es mucho más corto. Entonces la propiedad en este caso me dice que vamos a mantener también, perdón, a dividir las bases, o sea, el 200 lo vamos a dividir por el 100 y vamos a mantener el 5 como exponente. ¿Sí? Ahí el 200 lo vamos a dividir por el 100 y vamos a dejar el 5 como exponente. Y eso sería 200 dividido por 2, perdón, 200 dividido por 5, que son 200 dividido por 100, que son 2, y mantenemos el 5. ¿Ya? Entonces, lo hicimos al revés. En términos generales, diríamos que a elevado a m dividido b elevado a m es a dividido por b, y todo eso mantenemos el exponente. ¿No? Claro, entonces dice que cuando tenemos división de potencias de igual exponente, las bases en sí las vamos a dividir, ¿sí?, y el exponente los vamos a mantener. Fíjense acá, las bases las vamos a dividir, 200 dividido por 100, que son 2, y, ¿no es cierto?, el exponente lo vamos a mantener, ¿verdad? Y ahí obviamente podríamos resolver también el 2 elevado a 5, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. O sea, la respuesta en ese caso sería 32. Y también lo podemos aplicar esto mismo para cuando tenemos bases fraccionarias. O sea, si tenemos el 2 tercios elevado a 2 dividido por el 7 medios elevado a 2. ¿Sí? Entonces ahí fíjense, tenemos división de potencias que tienen el mismo exponente. Entonces, ojo acá. ¿Cómo se hacía para dividir números racionales? Decíamos la siguiente. ¿Cierto? El que no se acuerda lo puede revisar en el video anterior. Pero era, la primera fracción la vamos a dejar igual, ¿cierto? Porque queremos dividir estos dos números. La primera fracción la vamos a dejar igual y vamos a transformar en una multiplicación, y el segundo número lo vamos a invertir. 2 séptimos. ¿Ven? Y manteníamos el exponente, que en este caso era el 2. Y tendríamos que multiplicar las bases, ¿no es cierto? Multiplicar 2 por 2, que sería 4, y 3 por 7, que serían 21. O sea, quedaría 4 veintiunavos al cuadrado, ¿sí? Y lo podemos resolver en este caso, sería multiplicar el 4 por sí mismo dos veces, 4 por 4, 16, y multiplicar el 21 por sí mismo, vale decir 21 por 21, y eso es 441. ¿Mm? Entonces también se puede aplicar cuando las bases son números racionales, y solo tengo que recordar cómo dividíamos las fracciones, que era invertir básicamente el segundo. ¿Ya? Entonces recuerden que estas propiedades son solo válidas para la multiplicación y división. Cuando tengan sumas involucradas, no hay alguna propiedad que me permita hacerlo más fácil. Tengo que resolver las potencias por separado y luego sumarlas. No hay una forma de poder hacerlo más rápido. Esta es la propiedad número 4, entonces, la que decía la división de potencias de igual base. Y ahora iríamos a la quinta propiedad, que ya estas son un poquito más cortitas. Quinta propiedad, que habla acerca de la multipotencia de una potencia, ¿cierto? Si yo tengo un a elevado a un m y esto lo tengo elevado a un n, ¿sí? Si tengo una potencia y esa potencia está elevada a otro número, me dice lo siguiente, que vamos a obviamente mantener la base y que estos dos numeritos se van a multiplicar, ¿cierto? M por n. Entonces veámoslo con un ejemplo. Si tenemos el 3 elevado a 2 y todo esto elevado a 5, ¿cierto? Entonces tendría que mantener la base 3 y estos dos numeritos multiplicarse, ¿cierto? Ahí dice, está clarito, multiplicar. Serían 2 por 5, 10.
¿sí? Y aquí ya cuando sea una potencia muy grande, no será necesario resolverla, se puede dejar expresada. Esa es la propiedad número 5. La propiedad número 6 nos habla de, y ahora vamos a ver algo que quedó pendiente en el transcurso del video, que era qué ocurre cuando tenemos un exponente negativo. Entonces la propiedad dice que cuando yo tengo un a elevado a menos n, ¿cierto? Y aquí vamos a ir respondiendo entonces qué pasaba en ese caso, un a elevado a menos n, dice que vamos a colocar, la propiedad habla del inverso multiplicativo, pero simplifiquemos un poco más el lenguaje y digamos que vamos a poner siempre 1 partido por a, ¿cierto? Va a ser 1 partido por ese número, y el exponente ahora sí que va a quedar positivo, ¿no es cierto? Y lo voy a poder resolver multiplicando, ¿no es cierto?, este número la cantidad de veces que me indique. Entonces, veámoslo con un ejemplo. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un 2 elevado a menos 2? ¿Sí? 2 elevado a menos 2. Entonces, primero tengo que cambiar el exponente negativo. ¿Cómo cambio el exponente negativo? Vamos a colocar siempre 1 partido por ese número. 1 partido por 2. Si la base hubiese sido 3, hubiese sido 1 partido por 3. Entonces, 1 partido por 2 elevado a, ahora sí, el exponente positivo. ¿Sí? Entonces, el inverso multiplicativo de la base elevado al exponente ya positivo. Y ese sería multiplicar un medio por un medio, que como resultado sería un cuarto. ¿Ya? Entonces, eso ocurre cuando tenemos una base negativa. Entonces, ¿qué pasa en el caso de las... ¿Qué pasa en el caso, pues recién teníamos un tercio elevado a menos 1? ¿Qué ocurre cuando ese número, ¿no es cierto? Lo vimos acá, por ejemplo, cuando era un número entero. Pero me dice que si yo tengo un a partido por b, ¿cierto? O sea que si yo tengo una fracción, atención acá, si yo tengo una fracción elevado a un número negativo, entonces me dice muy sencillamente que vamos a el inverso multiplicativo, pero el inverso multiplicativo de una fracción es darlo vuelta, al igual como hacíamos en el caso de la división. O sea, sería b partido por a elevado a n, ¿cierto? Entonces, cuando la base es una fracción, básicamente lo que decimos es que la base se va a dar, la fracción se va a dar vuelta. Entonces, eso nos va a permitir resolver o responder la pregunta que habíamos quedado recién. Teníamos un tercio elevado a menos 1. ¿Sí? Y ahora sí que respondemos en este caso, sería dar vuelta a la base, sería 3 partido por 1, ¿sí?, elevado a el exponente ya positivo. Y como el exponente es menos 1, el exponente sería en este caso 1. Y fíjense acá lo que va a ocurrir mágicamente. Si yo divido 3, lo divido por 1, eso es 3. Y está elevado a 1, ¿no es cierto? Y en este caso 3 elevado a 1 sería 3. ¿Ya? Entonces eso va a ocurrir cuando tengamos una fracción. Si se fueron fijando en el proceso que dijimos acá. Entonces esto es como lo que yo me tengo que recordar. Eso que está ahí. Y estos son aplicaciones. Si se fijan, entonces repetimos. Tenemos un exponente negativo y es un entero, pero en este caso el 2, 1 partido por ese número, ¿cierto? Y el exponente se mantiene. Y si es una fracción, fíjense que vamos a invertirlo, ¿cierto? Y el exponente, ¿no es cierto?, ahora pasa a ser positivo. Entonces esa era la propiedad número 5. Y nos quedan las últimas dos, que una ya por ahí la vimos, solamente la vamos a recordar. ¿Qué ocurre entonces? Últimos dos casos, y estos son muy cortitos. Propiedad número 7 me dice, ¿qué ocurre cuando el exponente es 1? ¿Cierto? Y ya apareció la respuesta en la parte anterior. Si tenemos un a elevado a 1, eso es igual a a, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un 5387 y lo elevo a 1, es 5387. ¿Cierto? Cualquier número, y es obvio porque se va a repetir una sola vez, cualquier número que yo eleve a 1 va a ser siempre el mismo número, ¿cierto? Y finalmente tenemos como propiedad número 8, ¿qué ocurre cuando tenemos un exponente 0? ¿Sí? Y en este caso es un teorema de la matemática, dice que todo número que está elevado a 0 va a ser igual a 1.
¿sí? Porque digamos técnicamente no tiene mucho sentido. Recuerden que el exponente indica las veces que yo voy a repetir algo, ¿cierto? En este caso sería repetirlo 0 veces, sería como que no lo estoy repitiendo. Entonces todo se acorta, se hace mucho más como un axioma, digamos, queda que todo número elevado a 0 vale 1. Por ejemplo, si tenemos el 3789 y lo elevamos a 0, eso va a quedar 1. Si yo tengo el menos 3,47 y lo elevo a 0, eso me va a quedar 1. Cualquier número, tanto positivo o negativo, que yo eleve a 0, va a ser siempre 1. Eso, entonces, eso es básicamente las propiedades más importantes que nos van a permitir trabajar con las potencias. Recuerden ir parando el video en las partes que necesiten, ¿no es cierto? Vayan mirando los ejemplos, vayanlo complementando con ejemplos de los libros, pero en base a práctica es fácil, ¿no es cierto?, aprendérsela y son bastante sencillas de trabajar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, que les vaya muy bien, cuídense, estudien. Chao, chao.